Toma tu asiento, ¿eh? En esta noche contarte algo real. Toma atención lo que Dios tiene para ti. Voy a empezar a contar mi testimonio. Dios tuvo que tratar con mi vida a la edad de 15 años. Un día viernes, un 8 de agosto del 2008. En aquel día lo sentía débil mi cuerpo. Quizás pensaba que iba a caer enferma en cama en aquel día. Y había un hermoso culto como el que estamos reunidos en la iglesia. Y habían muchísimos. Y mi madre me dice, tenemos que ir. Le digo, madre, no puedo ir, estoy indispuesta. Estoy cansada. Mi madre seguía de insistente y me dice, tenemos que ir. Tanto insistir, le digo, madre, está bien, tenemos que ir. Al llegar a esa casa de oración, no pude sentarme en una silla, me senté en el piso. El hermano empieza a decir que pasen todos los que están en la parte posterior que van a iniciar el culto. Empiezan a adorarle a Dios con palabra de oración. No pude ponerme de pie, me quedé sentada. Mientras la iglesia oraba, mi mirada fue hacia arriba. No vi del techado de la iglesia. Lo que vi, el cielo partido. Mi pensamiento fue rápido y pensé y dije, el fin se acercó y mi familia no va con Cristo. Mi familia todavía no aceptaba a Dios. Y en ese momento, mi cuerpo se empieza a endormecer y a congelarse. Una hermana que estaba a mi costado empieza a tocar mi cuerpo y me pregunta y me dice, ¿qué te está pasando? Con ansia quería decirle que me ayuden en oración, que algo me estaba pasando, pero me llevo la sorpresa que el habla se me había quitado. Y en ese momento empiezo a contemplar que descienden desde el cielo dos hermosos ángeles con dos alas. Aquellos vestidos resplandecían y brillaban y bajaban hacia donde yo estaba, y tan claramente lo recuerdo como si en este momento estuviera aconteciendo. Y empezaban a descender, y aquellos vestidos a su alrededor salían brillos y estaban a punto de llegar hacia donde yo estaba. Y mi mirada va hacia la puerta, y en la puerta contemplo un personaje todo negro y que traía un cuchillo. Y me empezaba a decir estas palabras: tu padre, tu madre, nadie te quiere. Yo he venido por tu alma. Me empezaba a decir de esta manera. Y aquellos ángeles bajan hacia donde yo estaba. Uno bajó a mi izquierda y el otro a mi derecha. Y el de mi derecha me dice: contémplalo bien, que es el espíritu de muerte. Y en ese momento, lo que me impactó a mí fue al ver que el espíritu de muerte obedecieran a los ángeles. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Tiembla la presencia de Dios. La gloria solamente sea para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en ese instante, aquel ángel le dice: a ella no la vas a tocar. Y espíritu de muerte, en el nombre de Jesús, te echamos fuera. Y desapareció. Y en ese momento
un joven grandemente utilizado por Dios. Su nombre es Segundo. Pero aquel varón se acerca y me dice: ¿qué te está pasando? Quería contar lo que estaba alcanzando a ver, pero no podía. No podía. Y en ese instante aquel joven empieza a concentrarse en Dios. Y le dice: Dios, yo quiero que tú me muestres qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Y es por eso que en una iglesia debe de haber el Espíritu Santo. Porque imagines que no hubiese habido el Espíritu Santo, mi cuerpo lo sepultaba. Y aquel joven empieza a concentrarse. Y Dios empieza a mostrar lo que iba a hacer. Y le dice: Dios, durante 3 días y 3 noches no tocarán este cuerpo, porque yo voy a tratar con esta vida. ¿Cuánto lo creen, amada iglesia? Aplauda a Cristo. Solamente la honra sea para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en ese momento los ángeles me dicen: ya estás lista. Mi pregunta fue y le dije: ¿para qué? Y ellos me dicen: tenemos que ir a un largo paseo porque ya te están esperando. Y en ese instante les digo que me dieran otra oportunidad. Pensaba que iba a morir para siempre. Y le digo: soy muy joven para morir. Y le digo: déjame otra oportunidad para que yo me prepare. Y los ángeles me dicen: no, porque ya te están esperando. Y en ese momento, y en ese instante, aquel joven empieza a extender su mano sobre mi cuerpo. Y empezaba a decir: Señor, que se haga tu voluntad. Y en ese instante los ángeles empiezan a llamarlo a mi espíritu. Empiezan a llamarlo: Flor, sal fuera. Temblaba mi cuerpo. Temblaba y temblaba. Y a la segunda vez, cuando dice: Flor, sal fuera, sentí un dolor profundo en mi corazón. Y a la tercera vez, cuando dice: Flor, sal fuera, sentí que lo arrancaron mi corazón. Y di un grito tan fuerte que empecé a decir: ¡ay! Y nadie me escuchó, porque el habla se me había quitado. Los hermanos simplemente veían y vieron que mi boca abrí nada más. Y en ese momento empiezo a contemplar mi cuerpo tirado en el piso. Si hay otro, pero otro cuerpo incorruptible que no necesitaba puertas que lo abran. Y en ese instante empiezo a contemplarlo y empiezo a tocar mi cuerpo. Y mis manos traspasaban de mi cuerpo. Y empiezo a contemplar a los hermanos que estaban reunidos haciendo el culto para Dios. Y unos cuantos empiezan a alborotar: ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que está sucediendo? Mi madre se empieza a desesperar y empieza a llorar. Mi abuelo vino a tomar mi cuerpo, a llevarlo al hospital. Pero cuando es el poder de Dios, no pudo tocar mi cuerpo. Estaba a punto de tocarlo y se queda paralizado y no lo tocó. Y en ese instante podía contemplar, mientras todos estaban alborotados, mientras nuestra hermana permanecía en la fe, ella clamaba de rodillas y decía: Señor, yo confío en lo que dijiste tú y lo que dice tu palabra. Que tú dijiste, Señor, que tú eres la resurrección y la vida. El que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Aplauda a Cristo, amada iglesia. La gloria solamente sea para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en ese momento los ángeles me dicen: tenemos que ir.
porque ya te están esperando. Ellos me tomaron de un brazo cada uno y empezamos a ir en una velocidad tremenda hacia arriba. Mientras íbamos en aquella velocidad, empezamos a pasar por la luna, por el sol y por las estrellas. Las estrellas son bien gigantes, amado hermano. Mientras íbamos en aquella velocidad, empiezo a contemplar que antes de llegar al cielo está cubierto todo de demonios, porque yo lo vi. Pude contemplar aquellas criaturas deformadas, desfiguradas, y aquellos demonios empiezan a maldecirte. Empezaban a decirme: maldita tú, maldito tu Dios y maldito todo aquel que lo adora. Empezaba a contemplar aquellos demonios que bajaban a la tierra, y que Jesús lo reprenda en esta noche. La gloria sea para el Rey de Reyes. Aplauda a Cristo, porque Él es vivo. Él es vivo, aleluya. Y en ese momento podía contemplar que aquellos demonios bajaban a la tierra, bajaban a las iglesias, bajaban a los hogares, bajaban a las discotecas, bajaban a los bares, bajaban a las calles. ¿Para qué? Podía contemplar que aquellos demonios bajaban a las iglesias para que cause el desaliento, la frialdad, el conformismo, para que cause los celos, los pleitos, los chismes, y para que cause la división. Y que Jesús lo reprenda esto, y que no haya y eso desaparezca. Y en ese momento podía contemplar que aquellos demonios destruían hogares. Aquellos demonios bajaban a los hogares. ¿Para qué? Para que cause el divorcio, para que los hijos vayan contra los padres y los padres vayan contra los hijos. Podía contemplar que aquellos demonios se poseían en aquellas mujeres lesbianas. Aquellas mujeres tienen un demonio, y que Jesús lo reprenda. La gloria sea para el Rey de Reyes. Pude contemplar que aquellos homosexuales también tienen demonios. Podía contemplar que aquellos demonios se poseían en aquellas personas y aquellas mujeres prostitutas, para que empiecen a demostrar su cuerpo todo desnudo y no tengan vergüenza. Los demonios lo hacen todo, y que Jesús lo reprenda y liberte a aquellas vidas. Bendito sea para Dios. Y en ese momento pude contemplar aquellos demonios se poseían en aquellas personas, para que empiecen a tomar, a bailar, a fumar, a drogarse, a robar. Aquellos demonios le destruyen día tras día y minuto tras minuto. Aquellos demonios, aquellas vidas lo destruyen lentamente, y ellos no se dan cuenta. Madre de familia, padre de familia que tú estás en esta noche, déjame decirte que no dejes a tu niño que vea los dibujos animados, porque todo dibujo animado son diabólicos, porque yo lo contemplé, todos son diabólicos. Y no dejes que tu hijo vea la basura del diablo, y que Jesús lo reprenda. Rica Tamanacho, sopla. Bendito sea tu nombre, Señor. Y aquellos demonios querían impedir para tener que pasar, pero los ángeles le dicen a ella: no la vas a tocar, y abran paso. Y empezaron a abrir paso, y empezamos nuevamente a ir, a pasar. Y en ese momento empezamos nuevamente a ir en una velocidad tremenda. Mientras íbamos en aquella velocidad tremenda, empiezo a contemplar una luz a lo lejos.
Mientras íbamos nosotros en aquella velocidad, nos acercaban más a aquella luz, y aquella luz empezaba a aclararse. Y el ángel de mi derecha me dice: ¿sabes quién te va a dar la buena llegada? Y le digo: no. Por favor, le digo, ¿me puede decir quién? Y aquel ángel no me dijo nada. Y ya nos continuando en aquella velocidad, y empezábamos a acercarnos más a aquella luz. Y por segunda vez me dice aquel ángel: ¿sabe quién te va a dar la buena llegada? Y le digo: no lo sé. Por favor, le digo, ¿me puede decir quién? Tampoco me dijo nada. Y ya nos continuando en aquella velocidad, y en ese momento contemplo un portón grande, gigante, con letras que brillaba, que resplandecía. Y aquella luz que empezaba a ver era aquel portón que era de oro, y aquellas letras que brillaban y que decía claramente: bienvenidos al paraíso eterno. Cuando lo creen que existe el paraíso, aplauda a Cristo, la gloria sea para el Rey de Reyes. Y en ese momento, por tercera vez, aquel ángel me dice: ¿sabes quién te va a dar la buena llegada? Y le digo: no lo sé. ¿Quién me va a dar la buena llegada? Y en ese momento contemplo 3 ángeles que habían en aquella puerta. Uno estaba en la derecha, el otro estaba en la izquierda y el otro al centro. Y al abrirse aquella puerta, al momento que ingreso, pude contemplar aquellas calles de oro. En mi izquierda y en mi derecha miré aquellas calles de oro. En el piso donde yo miraba era todo oro. Aquel oro brillaba, resplandecía. ¿Cuántos creen que existen las calles de oro? Ahí sí que más. Pude contemplar aquellas calles de oro. Y en ese momento quise alzar mi mirada, que lo que más pasaba, que lo que más había hacia el frente. Y no podía. Sentía unos pasos que se acercaban. Sentía unos pasos que venían hacia mí, como si en este momento lo estuviera escuchando. Aquellos pasos venían y se acercaban. Y no sé cómo alcé mi mirada, pero al contemplar un vestido resplandeciente, brillante, apañó mis vistas y caí de rodillas. Y mi espíritu empezaba a temblar. El cielo empezaba a temblar. Y con aquella voz dulce me dice: yo soy Jesús. Aquel ser maravilloso me dio la buena llegada. Aquel ser maravilloso, aquel Jesús. Te amo, Señor. Y me dijo: yo soy Jesús. Inclinada de rodillas, empecé a decirle estas palabras: yo no soy digna de ser llamada tu hija. Yo no soy perfecta. Yo te fallo en mis palabras, en mis pensamientos, en mis miradas y aún en mis hechos. ¿Y sabe lo que hizo aquel ser maravilloso? Me tomó en sus brazos, algo que nunca voy a olvidar. Y me dijo: yo estoy aquí contigo. No temas, pequeña mía, que yo estoy aquí contigo. Me tomó en sus brazos, amado hermano. Lo sentí en sus brazos, porque Él es real. Él existe. Y en ese momento lo contemplo, sus manos y sus pies. Me mostró sus huellas que hasta ahora tiene. Y me dijo: siempre recuerda, mi pueblo, que mi pueblo no cuesta oro ni plata. Mi pueblo cuesta mi sangre,
¿Cuánto costamos la sangre de Cristo Jesús? Porque ella te compró. Bendito sea para Él. Pude contemplar sus manos suaves y blancas, sus ojos como llama de fuego, su cabello hasta los hombros. No hay comparación como brilla su belleza. Es muy hermoso su vestido, y que lleva también algo acá, desde el hombro hasta acá, y que dice estas palabras: yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. La gloria solamente sea para Cristo. Su cinturón también lleva y brilla, resplandece. Su cabello dorado. No hay palabras. Aquellos ojos como llama de fuego los pude contemplar. Y me dice aquel ser: te voy a mostrar las mansiones que hay aquí. Recuerdo claramente que empezamos a pasear con Jesús por aquellas calles de oro. Empezaba a pasearme con aquel ser. Y empezamos a entrar a una mansión, donde aquella mansión era tan infinita que no la pude encontrar el fin. Y aquella mansión tenía sandalias blancas y resplandecientes, y habían bastantes. Y Jesús me dio un par de sandalias para mí. Empezamos a salir de aquella mansión y empezamos a continuar con aquel ser. Y en ese momento empezamos a entrar a otra mansión. En aquella mansión pude contemplar aquellos vestidos blancos de lino finísimo. Habían bastantes y había muchísimos. Lo que me impactó a mí fue al ver unos cuantos tirados, manchados y arrugados en el piso. Yo corrí a recogerlo y Jesús me dice: no lo toques. Y le digo: Señor, ¿por qué? Y me dice: estos vestidos que tú ves son de aquellos que han venido a mis pies y ahora se han apartado. Si tú en esta noche estás aquí, te has apartado de los caminos de Dios, tenlo por seguro que tu vestido está manchado y está arrugado, y empieza a emblanquecerlo. La gloria sea para el Rey de Reyes. Mi alma te alaba, papá. Y en ese momento Jesús me mostró su vestido de aquel varón Gigi Ávila, su vestido resplandeciente y brillante, y también me dio mi vestido para mí. Y salimos de aquella mansión y empezamos a continuar por aquellas calles de oro. Y en ese momento entramos a otra mansión. En aquella mansión pude contemplar unas coronas preciosas y hermosas, y aquella mansión era tan infinita que tampoco la encontré el fin. Y aquellas coronas preciosas y hermosas, lo que me impactó a mí fue al ver que unas tenían perlas y otras no tenían ninguna. Y Jesús me da mi corona, y lo miro mi corona, y lo veo sin ninguna perla. Y le digo: Señor, ¿por qué mi corona no tiene ninguna perla? Y me dijo estas palabras el Señor: cada perla que tú ves en cada corona significa una alma que ganan ahí en la tierra para mí. ¿Cuántos lo creen, iglesia del Señor? ¿Cuántos creen que el pastor cuántas perlas tiene? Amén. La gloria sea para el Rey de Reyes. Y en ese momento
también el Señor me mostró su corona de aquel varón Gigi Ávila. Su corona tenía bastantes perlas, muchísimas, pero las coronas son distintas, no son iguales, son diferentes. Y en ese momento me dijo estas palabras el Señor para aquel siervo: Él es mi hijo, me dijo, que está preparando el camino como Juan el Bautista. ¿Cuántos lo creen? Bendito sea su nombre de Cristo. Y en ese momento salimos de aquella mansión y empezamos a continuar. Mientras íbamos por aquellas calles de oro, y empiezo a contemplar un río de agua, un mar de cristal que bajaba desde el trono de la gracia del Dios Padre. Y Jesús me dice: bebe esta agua y no vas a volver a tener sed. Empecé a arrodillarme y a beber con mis manos. En aquella agua me podía mirar, pero aquella agua era tan dulce y más dulce que la miel. Y Jesús me dijo estas palabras: que hay en la tierra significa mi palabra. Escucha bien, mi palabra, la palabra de Dios. Esas palabras me dijo el Señor. Mientras seguía bebiendo, escucho un canto que temblaba mi espíritu y aún temblaba el cielo al escuchar aquel canto angelical que decían: gloria, gloria al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Amén y amén y amén. Y no se cansaban. Temblaba todo. Al escuchar aquel canto me doy la vuelta y contemplo millares de almas. Habían una fila de mujeres y otra de varones. Pero lo que me llamó la atención a mí fue al ver todos jóvenes, no había ningún anciano. Y cómo le cantaban a aquel Rey de Reyes. Y una joven y un joven salen de la fila y se quedan mirándome. Yo no lo conocí por el rostro, yo lo conocí por el nombre y porque Jesús me dijo: ¿las conoces? Le digo: Señor, yo no lo conozco. Y me dice el Señor: ella es tu tía. Mi tía aquí en la tierra murió anciana, pero allá en el cielo pude contemplarlo, una joven de 18 a 20 años. La gloria sea para Cristo, iglesia. Y en ese momento, aquel joven tampoco lo pude conocer por el rostro, sino por el nombre que lleva. Y porque Jesús me dijo: Él es tu primo. Mi primo aquí en la tierra murió con leucemia. Y le digo estas palabras al Señor: Señor, le digo, ¿por qué lo has traído? Ves que aún hasta ahora su padre llora por él. Y me dijo el Señor estas palabras: Él es mi hijo. Me dijo: si no lo traía hoy, en el día del rapto, no venía conmigo y más después se hubiese hecho delincuente. Y en ese momento yo corrí a estrecharlo entre mis brazos, pero el Señor me dijo: no. Yo corrí a estrecharlo entre mis brazos a mis seres queridos, pero no pude. El Señor me dijo: es que tú todavía no has venido para siempre. Me quedé con aquellos anhelos, con aquellas ansias de estrecharlo entre mis brazos, pero no pude. Y en ese momento ellos entraron a sus filas cada uno y fueron cantando y me hicieron esto a Dios. Yo me quedé y empezamos a continuar con Jesús.
algo que nunca voy a olvidarlo, que he andado con el mismo Jesús. Mientras íbamos por aquellas calles de oro, entramos a otra mansión. En aquella mansión pude contemplar que habían ancianos y estaban en sus sillas. Yo lo conté, que habían 24 ancianos, y uno de ellos me dice estas palabras: yo soy, me dice aquel que a veces en sus sueños ahí en la tierra me muestro. Solo uno me dijo esas palabras, los demás no me dijeron nada. Y salimos de aquel lugar y empezamos a continuar con Jesús. Mientras íbamos por aquellas calles, podía contemplar que ahí no existe la noche, ahí es todo luz. Y empiezo a contemplar a lo lejos unos jardines de flores. Empezaba a acercarme, empiezo a contemplar aquellos parques preciosos. Y en aquellos jardines empezaba a pasearme, a correr. Lo que me impactó a mí fue su aroma de aquellas flores, su fragancia. Acá, por más caro tu colonia, tu perfume, que tú lo compres, no lo iguala. O sea, aquella aroma, aquella fragancia, no hay igualdad. Que hay de distintos colores. Hay rojas, amarillas, blancas, moradas, de todo color. Y empiezo a contemplar una joven con su cabello bien largo y su vestido blanco. Y a su alrededor habían millares y millares de niños. Y yo fui hacia donde estaba aquella mujer. Acercarme a su lado, le pregunto y le digo: ¿quién eres tú? Y me dice: yo soy María, la madre de Jesús. Pero al momento que pasamos con Jesús, ella se empezó a inclinar y a adorarle a Dios. Y estas palabras me dijo María: ve y diles al mundo entero que yo no soy ninguna diosa, que yo no tengo ningún trono, que quien se merece la honra y la gloria es aquel Rey de Reyes y Señor de Señores. Aplauda a Cristo. Esas palabras me dijo María. Y en ese momento lo pregunto, lo digo: ¿y estos niños quiénes son? Y me dice ella: estos niños que tú ves son de aquellas mujeres que hay en la tierra. A cada segundo abortan, a cada segundo. Si tú has tenido algún aborto, pues tu pequeño está arriba en los cielos. Y en ese momento lo pregunto a Jesús y le digo: ¿dónde está mi hermano? De los 8 hermanos, el tercer hermano falleció. Y empiezo a contemplar un joven precioso que venía. Y Jesús me dice: ¿lo contemplas? Le digo: sí. Me dice: él es tu hermano. Hermoso y precioso, y un joven lo pude contemplar. Y empezamos a continuar con Jesús. Mientras íbamos corriendo, nuevamente escucho aquel canto que impactó mi ser, que estremecía mi espíritu, estremecía todo el cielo al escuchar aquellos cantos que nuevamente decían y cantaban de esta manera: gloria, gloria al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Amén y amén y amén. Y no se cansaban. Aquellos ángeles estaban cantando, estaban glorificándole a Dios. Y en ese momento empiezo a contemplar un ángel que venía, y yo fui a su encuentro. Acercarme a su lado, le pregunto y le digo: ¿quién eres tú? Y me dice: yo soy el arcángel Miguel, el que comanda este ejército que tú ves. Pude contemplar millares y más millares y más millares de ángeles alabando y glorificando el nombre de Cristo.
Bendito sea tu nombre, Señor. Y en ese momento, el que venía tras de él, le pregunto y le digo, ¿quién eres tú? Y me dice estas palabras: yo soy el arcángel Gabriel, el quien llevo los mensajes a las iglesias. Y empecé a continuar. Y empiezo a contemplar un ángel, pero tenía 6 alas, era distinto. Me acerco a uno de ellos y le pregunto, le digo, ¿quién eres tú? Y me dice, yo soy un serafín, y todo lo que tú ves somos serafines. Pude contemplar millares y millares de serafines. Empezaba a continuar y empiezo a contemplar otros, pero eran más altos. Me acerco a uno de ellos y le pregunto, le digo, ¿quién eres tú? Y me dice, yo soy un querubín, y todos los que tú ves somos querubines. Los querubines son más altos que los ángeles. Y en ese momento, estas palabras me dijo el Señor, que sentí que lo estremeció el cielo. Sentí un dolor también profundo en mi corazón, porque me dijo estas palabras el Señor: si estos ángeles, si estos serafines, si estos querubines, si estos arcángeles me alaban, ¿quiénes son ustedes para no alabarme? Aplauda a Cristo, iglesia del Señor. Bendito sea Dios para siempre. Sentí aquellas palabras que lo estremeció todo. Y en ese momento empezamos a continuar. Y empiezo a contemplar ángeles. Cada uno tenía una trompeta. Y yo los conté. Y había 7 ángeles. Y cada uno tenía una trompeta. Y en ese momento pude contemplar que las 6 ya están tocadas. Falta la última trompeta que suene. Y en ese momento me dijo el Señor: ve y diles a mi iglesia que se prepare, porque suena la última trompeta y mi iglesia viene conmigo. Prepárate. Pude contemplar y el Señor me mostró de diferentes iglesias y de diferentes lugares. Me empezó también a mostrar de una iglesia de acá de Lima. Aquella iglesia era bien lujosa, los pastores bien elegantes, y había multitud de personas. Y el pastor empieza a predicar prosperidad y prosperidad y prosperidad y más prosperidad. Y no predicó la santidad ni tampoco el pecado. Y una joven se pone en pie y le dice: pastor, una pregunta. Y el pastor le dice: le escucho, haga la pregunta. Aquella joven le dice: pastor, es malo que yo use el pantalón, es malo que yo use los aretes, es malo que yo use los brazaletes, los collares, y que me pinte todo lo que es maquillaje y que me corte el cabello. Que tristemente aquel pastor, poniendo su mano en su pecho, le dice: no, hija, Dios solamente quiere tu corazón. Al escuchar esas palabras, Jesús se entristeció. Y muy claramente lo recuerdo, estas palabras que me dijo el Señor: esta iglesia ya no es mi iglesia. Le digo: Señor, ¿por qué? Me dice: mira cómo están andando, conforme su carne, conforme ellos quieren. Han cortado mis alabanzas, han cortado mi oración, y ya no es la misma. Ya no es aquella que me busca, que me clama y que me busca en espíritu y en verdad. Ya no es la misma. Ay, Racatamanasú. Dios, te toca pidas en esta noche. Ya no es el momento. Déjame decirte, amada hermana, dice en su palabra que dentro del corazón de Dios entra alma, cuerpo y espíritu.
y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Lo que hay por dentro resplandece por fuera. La gloria sea para el Rey de Reyes. Y en ese momento el Señor me mostró de aquellos pastores, ministros, evangelistas, hipócritas, fríos y tibios, que empiezan a predicar prosperidad y no predican acerca de la santidad ni tampoco el pecado. Y me dijo el Señor: ve y diles a todos que es tiempo que prediquen acerca del pecado, porque hay de ellos si continúan así. Pero diles que es tiempo que prediquen acerca del pecado. Yo no puedo juzgarlos, pero yo vengo a cumplir lo que el Señor me dijo. Es tiempo que prediquen acerca de la santidad y del pecado. La gloria sea para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues hoy en día estamos viendo de muchos pastores que son mediocres, hipócritas, que nos predican acerca del pecado. ¿Por qué? Porque ellos dicen que las almas se van y nos dejan. Déjame decirte, pastor, ministro, evangelista que estás en esta noche, si tienes 1000 almas, pero están andando conforme ellos quieren, conforme su carne, y es mejor tener 100 almas, pero están andando bajo la voluntad de Dios, porque algún día ellos van a dar cuenta delante de Dios por todas las ovejas que haya. Porque aquellos que nos predican acerca de la santidad y del pecado van a tener mayor condenación. Escucha bien. Pues es distinto si el pastor te predica acerca del pecado y tú no haces caso. Esto depende de ti. Y en ese momento el Señor me mostró diferentes lugares: Cajamarca, Chiclayo, Trujillo, Lima, Arequipa, Tacna, Puerto Rico, México, Bolivia, Ecuador. Y todo el mundo, me dijo el Señor, a todo el mundo te llevaré para que testifiques esto. Déjame decirte, amado hermano, si nos invitan a aquella iglesia que el Señor me ha mostrado, no va a haber pelos en mi lengua. Yo le voy a decir la verdad, lo que el Señor me dijo. Aunque me saquen a palos, yo continúo predicando el evangelio de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Y en ese momento contempló una mesa preciosa y hermosa. Aquella mesa era infinita. Pude contemplar que aquella mesa era de oro, todo oro. Y pude contemplar que habían sillas ordenadas, y esas sillas también eran de oro. La mesa era bien larga, y las sillas estaban para este lado y para este lado, a la izquierda y a la derecha. Pero aquella silla brillaba, resplandecía. Pude contemplar que en cada silla tenía sus sandalias, su vestido y su corona. Y en aquella mesa pude contemplar las copas de oro preciosas. Y en ese instante, en ese momento, me dijo estas palabras el Señor: ve y diles al mundo entero, ve y diles a mi iglesia que las copas ya están servidas, todo está listo, mi iglesia pronto viene conmigo. Todo está listo, estamos viviendo tiempo de gracia, porque el Señor me dijo así, y pude contemplar que las copas ya están listas. Están listas, amado hermano. Prepárate, porque pronto volamos con el Señor. ¿Y qué será de ti si tú te quedas? Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y en ese momento pregunto al Señor y le digo: yo quiero ver a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a José. ¿Dónde están ellos? Y el Señor me dice: ellos están más allá.
Y empezamos a ir, porque yo le dije: Señor, yo quiero verlos, yo quiero verlos. Y en ese momento contemplo jóvenes, y el Señor me dice: ¿los contemplas? Le digo: sí. Me dice: ahí está Noé, ahí está Abraham, ahí está Isaac, Jacob, Moisés, José, ahí están ellos. Le digo: Señor, pero en tu palabra está escrito que ellos murieron ancianos. Y me dijo estas palabras el Señor: todo aquel que viene conmigo es rejuvenecido. La gloria sea para el Rey de Reyes. Ay, chica, tamanacho. Ay, rica, tamanacho, que te mando. Mi alma te alaba, Señor. Y en ese momento el Señor me dijo: yo no hago acepción de personas. Ahí no hay ni un alto, ni un bajo, ni un gordo, ni un flaco, ni un gringo, ni un moreno. Delante de Dios somos todos iguales, iglesia. Todos. Y en este momento le pregunto y le digo: Señor, ¿dónde están tus apóstoles? ¿Dónde está Pablo? Yo quiero verlo. Y él me dice: ellos están al otro lado. Y empezamos a ir. Y en ese momento contemplo nuevamente jóvenes de un mismo parecer. Y el Señor me dice: ¿los contemplas? Ahí están mis apóstoles. El otro que está allá, él es Pablo. Pude contemplar a Pablo. Y en ese instante el Señor me dice: es tiempo de que vayamos al infierno. Empezamos a descender hasta el corazón de esta tierra. Pues si tú no lo sabías, el infierno queda en el corazón de esta tierra. Empezamos a descender con Jesús y con los ángeles. Claramente lo recuerdo. A llegar al corazón de esta tierra, pensaba que iba a pasar con Jesús o con los ángeles, pero en aquel lugar entré sola. Lo que me impactó a mí fue al ver también una puerta, un portón, pero eran de cadenas negras y oscuras, y que también decía palabras, y decía de esta manera: bienvenidos al infierno eterno. Y allí también el diablo también tiene sus guardaespaldas. Al abrirse aquella puerta, quiso contemplar un túnel profundo y oscuro. Era inmenso y el olor insoportable. El momento que ingresó, en mi derecha y en mi izquierda, era todo forrado de demonios, todos demonios y toda clase de demonios. Y estos demonios me decían de esta manera: ya tú estás aquí, por tu alma nos he estado luchando, y ya tú estás aquí. Y en ese momento empiezo a contemplar que donde estaba pisando era un puente que se estaba balanceando, y al fondo de aquel puente sale humo negro y oscuro, y dentro de aquel humo sale langostas y me cubre hasta el cuello. Y en ese instante aquellos demonios seguían diciéndome esas palabras. Y en ese momento empecé a decir estas palabras: yo de acá ya no salgo, acá me quedé. Al momento que digo esas palabras, amado hermano, empiezo a contemplar una bestia feroz que viene y me ataca de las cabezas, con 7 cabezas y 10 cuernos, aquella bestia feroz. Y me decía estas palabras: si eres una hija de Dios, entonces vénseme. Si eres una hija de Dios, entonces vénseme. Y en ese momento escucho la voz de Jesús que me dice: ¿por qué temes?
¿Por qué dudaste? Si yo estoy aquí contigo. El Señor estaba conmigo. Bendito sea Dios para siempre. Y en ese momento empiezo a contemplar una Biblia preciosa, resplandeciente, que desciende, y con aquel resplandor, con aquel reflejo de aquella Biblia, desaparece aquella bestia y también desapareció aquel humo. Y Jesús me dice: continúa, porque hay mucho que mostrarte. Y empecé a continuar, y mi espíritu empieza a sentir un fuego, una calor. Yo empiezo a escuchar unos gritos bajísimos. Empezaba a continuar, y aquellos gritos empezaron a aclararse. Y aquellos gritos decían y gritaban de esta manera: ¡ay! ¡ay! ¡Esto quema! ¡Un segundo de descanso! Al escuchar esas palabras, sentí un dolor profundo en mi corazón y empecé a continuar. Yo empiezo a contemplar las almas que se estaban quemando. Las almas estaban gritando, amado hermano. Las almas estaban pidiendo misericordia y piedad. Yo en ese momento empecé a acercarme. Recuerdo claramente que aquellas almas me sacaban su mano y me decían: sácame de aquí. Por favor, sácame de aquí. Por favor, basta. Por favor, ya no. Aquellos gritos irritantes que sentía que traspasaba de lo más profundo de mí, porque las almas estaban quemando. El Señor me dio aquella autoridad para acercarme a preguntar. Me acerqué a un hombre y le pregunto, le digo: ¿y usted por qué está aquí? Y aquel hombre me dice: era cantante, tenía mi orquesta, como los más conocidos, el grupo Néctar. Aquel hombre se está quemando. Aquel hombre pide piedad y misericordia. Aquel hombre me dijo: ve y predica a mi familia. Ve y diles que yo estoy en este lugar y que el infierno sí existe. Una razón más que estamos aquí en Lima. Empecé a continuar. Y en ese momento me acerco a un hombre. Le pregunto, le digo: ¿y usted por qué está aquí? Me dice: yo estoy aquí porque la tierra ha sido muy mentiroso. Me ha gustado mucho la mentira. Ten cuidado, porque aquel hombre me dijo: por esta causa estoy aquí. Empecé a continuar. Me acerqué a una mujer. Me preguntan a aquella mujer y le digo: ¿y usted por qué está aquí? Me dice: yo estoy aquí por fornicaria. Por eso, amada hermana, si estás aquí, amado hermano, todavía no arreglas tu vida con el Señor, hazlo pronto. Y en ese momento, el dolor que sentía, porque al escuchar aquellos gritos, al ver el sufrimiento de aquellas almas, sentía que mis fuerzas se me escapaban. Y en ese momento me acercó a otro hombre y le pregunto, le digo: ¿y usted por qué está aquí? Y me dice: yo estoy aquí por no ofrendar y por no diezmar. Nunca me gustó ofrendar ni tampoco diezmar. Lo que es de Dios, amado hermano, no lo robes. Lo que es de Dios, y lo que es de César es de César. Aplauda a Cristo. Bendito sea el nombre de Cristo. Y en ese momento empezaba a continuar.
continuar, me acerqué a una mujer. Aquella mujer como gritaba y decía: ay, ay, sácame de aquí. Me acerco más y le pregunto, le digo: ¿y usted por qué está aquí? ¿Quién es usted? Me dice: yo en la tierra era monja. Mi causa es: yo estoy aquí por idolatrar, porque me inclinaba delante de una imagen, y aún conociendo la verdad. Aquella iglesia católica te dice que el purgatorio existe. Déjame decirte, amado hermano, amiga mía, que estás en esta noche, por primera vez que estás escuchando este mensaje. El purgatorio no existe. Lo que existe es la gloria y el infierno. El purgatorio no existe. Pero si me sacan un texto bíblico de la Biblia que existe el purgatorio, dejo de predicar. Mientras no me sacan, aunque el mismo diablo se levante, y yo continúo predicando la verdad. Y a su nombre la gloria sea para el Rey. Y en ese momento pude contemplar que había muchísimas monjas, bastantes. Ahí no hay ni una ni dos, sino hay muchos. Empecé continuando, pero las fuerzas no se... Sentía que ya no tenía fuerza, porque aquel olor era tan insoportable. Me acerqué a un hombre, le pregunto y le digo: ¿y usted por qué está aquí? ¿Cuál es su causa? Y me dice: yo en la tierra era sacerdote. Yo estoy aquí por no predicar la verdad, por callar. Y me dijo: yo también me inclinaba delante de una estatua. Por eso déjame decirte que aquellos están errados, ya que el hombre podía contemplar que por dentro y todo su ser daba vueltas y vueltas en aquel fuego y se quemaba. Y había muchísimos sacerdotes, no había uno, habían bastantes. Y en ese instante gritaban y pedían una segunda oportunidad. Y decían: por favor, otra oportunidad, una segunda oportunidad. Pero ya no la hay. Ya no la hay, amado hermano. Ya no la hay. Y en ese momento empecé a continuar. Y empiezo a contemplar unos gusanos. Podía contemplar que aquellos gusanos se le metían por un oído y le salían por el otro. Se le metían por sus partes íntimas y salían por su boca. Y aquellos gritaban y clamaban y pedían misericordia. Y rogaban y suplicaban y decían: por favor, basta. Por favor, ya no. Porque por dentro le destrozaban. Me acerqué a una mujer y le pregunto y le digo: ¿y usted por qué está aquí? Y me dice aquella mujer: yo en la tierra era cantante, de la noche a la mañana volví a la fama. Como la más conocida, la muñequita Sally. Pude contemplar que aquellos demonios lo destrozaban por dentro. Y aquella mujer me dijo: ve y predica a mi familia, ve y diles que yo estoy aquí. Yo empecé a continuar. El dolor profundo también que sentí al ver a mis familiares. Iba continuando. Empiezo a contemplar que mis familiares empezaban a sacarme
con su mano. Y me empezaban a decir, sácame. Y yo corrí a ayudarlo. El Señor me dijo, no, porque de donde tú estás hasta donde están ellos hay una cima que les separa. Y donde estás tú hasta donde están ellos hay otra. No puedes. Pero el dolor que sentí, porque al escuchar aquellos gritos irritantes, que ahí gritan y gritan y más gritan, y empiezan a decir, ¡ay! Un segundo de descanso. Por favor, basta. Por favor, ya no. Ay, Ricardo, mamá, suquitimana. Tienes enfrente. Déjame contarte, amado hermano, que uno mi tío aceptó al Señor y luego se apartó. Murió y ahora está en el infierno. El otro mi tío siempre predicó el mensaje de la palabra de Dios, pero nunca quiso aceptarlo y murió borracho. Y ahora está en aquel hogar. Y el otro mi tío había sido brujo, había hecho tanto daño y ahora también está pagando su condena. Yo empecé a continuar, pero sentía que la fuerza ya no me daba. Yo empecé a decirle al Señor, por favor, sácame de aquí. Ya no puedo más. Sácame de aquí. Y en ese momento el Señor me dijo, hay mucho que mostrarte. Continúa. Y en ese momento empiezo a contemplar a un hombre. Y como gritaba, era torturado y atormentado. Me acerco y le pregunto, le digo, ¿quién es usted? Me dice, yo en la tierra era homosexual. Pude contemplar que los demonios formaban en cola y lo hacían relaciones sexuales hasta por su boca en aquellos hombres. Y gritaban y gritaban y gritaban. Pedían piedad y una segunda oportunidad. Yo no tenía fuerza, porque lo que escuchaba era llanto y dolor y sufrimiento. Empecé a continuar y me acerco a una mujer. Le pregunto y le digo, ¿quién es usted? ¿Por qué está aquí? Me dice, yo en la tierra era lesbiana. Podía contemplar que aquellos demonios le destruían por dentro. Lo destruían por dentro. Como gritaba aquella mujer, gritaba y gritaba y pedía también piedad y misericordia. Empecé a acercarme a otra mujer. Le pregunto, le digo, ¿y usted por qué está aquí? Me dice, yo en la tierra era prostituta. Aquí en la tierra hacen relaciones sexuales con un hombre, pero allí en el infierno podía contemplarlo con aquellas serpientes que le destrozaban por dentro, y que aquellas mujeres gritaban y gritaban y pedían piedad y misericordia, pero ya no la hay. Alaba a Cristo, iglesia del Señor. Alaba a Cristo. Empecé a continuar. Las fuerzas ya no me daban.
empecé a continuar. ¿Cómo podía contemplar que aquella serpiente le destruían por su vientre y todo su ser? Y aquellas mujeres prostitutas y gritaban y gritaban. Yo empiezo a continuar. Y en ese momento pude contemplar de aquellos brujos, de aquellos compactados, que les atormentaba aquellos gusanos, aquellas serpientes y más aquel fuego. Lo hacían que griten y clamen y pidan piedad. Era insoportable. Aquello lo que podía alcanzar a ver. Yo empecé a continuar. Y en ese momento me acercó un hombre. Le pregunto, le digo, ¿y usted por qué está aquí? Me dice, yo en la tierra, desde la edad de 20 años, he sido pastor. Y le digo, ¿por qué está aquí? Y me dice, yo era frío, no sentía nada del poder de Dios. Y la iglesia también. Y es por eso que en una iglesia debe de haber el Espíritu Santo. Porque una iglesia sin el Espíritu Santo es muerta. Porque de donde se mueve el Espíritu Santo, todo lo oculto sale a la luz. Porque delante de Dios somos cartas leídas. Y aquel hombre me dijo, nadie se daba cuenta que yo estaba pecando con la diácona. Ha sido tremendo. Hay pastores, ministros. Empecé a continuar. Empiezo a preguntar a otro hombre. Le digo, ¿y usted por qué está aquí? Y me dice, yo en la tierra por muchos años he sido evangelista. Y le digo, ¿por qué está aquí? Y me dice, yo nunca prediqué por amor a Dios, ni por amor a las almas. Yo siempre lo hice por amor al dinero. Y es por eso que digo, y aquellos pastores que predican prosperidad y prosperidad y no predican la santidad ni el pecado, y si no se arrepienten, están de frente al infierno. La gloria sea para el Rey de Reyes. Y si no se arrepienten, ay de ellos, su parte ya les espera. Porque aquel hombre me dijo así. Con otras palabras, aquellos pastores que cobran dinero y dicen tanto, a mí me dan pena. Porque no lo hacen por amor a Dios, ni por amor a las almas. Y lamentablemente, ellos han dejado que sea su Dios el dinero. Y que Jesús lo reprenda. Y en ese momento aplauda a Cristo. Bendito sea Dios. Bendito sea el nombre para siempre de Cristo Jesús. Y en ese momento empecé a contemplar que allá hay actrices, actores y aquellos de películas. Todos son compactados con el mismo diablo. Escucha bien. Todos. Aquellos cantantes que de la noche a la mañana vuelven a la fama, se compactan con el mismo diablo. Escucha bien. Y en ese momento el Señor también me dio aquella autoridad para preguntar a dos jóvenes por qué estaban en aquel lugar. Me acerqué a aquella jovencita y le pregunto, le digo, ¿y usted por qué está aquí? Y me dice, yo era evangélica. Mi pastor siempre nos predicó acerca del pecado, pero yo nunca hice caso. Escucha bien. Y le digo, ¿por qué? Me dice, yo a la casa de Dios me iba todo vestida como una sierva, pero al salir usaba el pantalón, usaba los aretes, usaba los maquillajes y me cortaba el cabello. Escucha bien, jovencita, señorita, que estás aquí. Si tú estás viviendo esa doble vida, dile a Dios que te cambie por completo.
No vaya a ser que vengas a calentar asiento y tantos años y el día que te mueras te vas al infierno. Pero Dios quiere advertir a su pueblo. Algunos dicen no es malo, no es pecado delante de Dios. Pero déjame decirte que ahí no hay ninguna diferencia entre la hija del diablo y la hija de Dios. Porque una hija de Dios, y tráigame una que se va a las discotecas. Tú estás de pantalón, ella también. Tú estás de aretes, ella también. Tú es que estás corta del cabello, ella también. ¿Qué diferencia hay? No hay ninguna. Y el Señor dijo y nos demandó ser sal de esta tierra y luz de este mundo. La gloria sea para Cristo. Y déjame decirte también, amada hermana, empieza a decirle que Dios te cambie y que no sigas viviendo en aquella vida de hipocresía. Porque con otras palabras, algunas mujeres se visten así para demostrar su cuerpo. Pero déjame decirte que el cuerpo de la mujer con el cuerpo del hombre son muy diferentes. Y algunas mujeres se ponen eso para que coqueteen a los hombres y que Jesús le reprenda. La gloria sea para Dios. Y en ese momento me acerco a aquel joven y le pregunto, le digo, ¿por qué usted está aquí? Y me dice, yo era partícipe de un ministerio de alabanza por mucho tiempo. Escucha, joven, que tú cantas alabanzas. Aquel joven me dijo, me gustaba cantarle a Dios, pero al salir de las casas de oración escuchaba la música mundana, miraba las novelas, miraba las películas mundanas. Ten cuidado con lo que tus ojos miran, no seas hipócrita. Empieza a buscarle a Dios en espíritu y en verdad. Ya basta la tibieza, saca la frialdad, saca la hipocresía y empieza a humillarte delante de Dios. Porque ¿de qué te serviría cantar bonito y tanto tiempo? Y si cuando el Señor venga y tu alma vaya al infierno, de nada te sirvió tantos años. Porque en un segundo y en un minuto lo puedes ganar y lo puedes perder tu alma. Y en ese momento empecé a continuar. Y empiezo a contemplar un joven que venía, pero era de eterno. Es por eso que déjame decirte que el diablo se presenta en ángel de luz. Se acercaba y me dice, Dios estará que tratas con mi vida igual que con la tuya. Y me quedo mirándolo y empiezo a contemplarlo todo su cuerpo. Lo que pude contemplar, que de las rodillas abajo eran patas de animal. Y empiezo a mirarlo a los ojos. Se empezó a deformar y a desfigurar y empezó a crecer los cornillos. Y me dice 3 palabras: me descubriste, era el mismo diablo, amado hermano. Y me dice, voy a hacer todo lo posible por verte en este lugar, porque te vas a ir y me vas a quitar mis almas, le vas a quitar la venda a los ojos. Me reí en su cara y le digo, tú ya no tienes parte, ni arte, ni suerte, porque mayor es el que está conmigo y mayor es el que está con nosotros, amada iglesia. La gloria sea solamente para Dios. Y en ese instante pude contemplar lo que Él se reía de todos, de aquellas almas como gritaban. Y me dice, ¿lo contemplas en aquel hombre que está allá? Y le digo, sí. Aquel hombre a lo lejos parecía que nada estaba sucediendo, pero era mentira. Al acercarme, aquel hombre era torturado, atormentado y gritaba, porque aquellos demonios le destruían, le destrozaban por dentro.
Me acerco más y le pregunto y le digo: ¿y usted por qué está aquí? Y me dice: cierto día mi esposa sale a hacer mercado, yo quedo en casa con mi hija, y el diablo se posee en mi vida y abuso de mi propia hija. Mata a mi hija y me maté yo. Aquellos demonios se disfrazaban de su hija y le decían: ¿por qué me has hecho esto? Ahí aquellos demonios, en aquellas almas que han hecho daño, se disfrazan de las personas y empiezan a atormentarlo. Empiezan a hacerlo recordar todo y cada uno lo que han hecho, porque en aquel lugar nadie rejuvenece. Si mueres de 20 años, vas y ahí estás con todo tu conocimiento. Y lo triste es que en aquel lugar hay más almas que arriba en el cielo, porque ahí caen a cada segundo, a cada minuto, a cada segundo. Y en ese instante yo no tenía fuerza. Salí de aquel lugar y me abracé fuertemente de Jesús. Y le digo: Señor, ¿acaso ya no hay misericordia para estas almas? Y me dijo el Señor: ya no la hay, porque todas las que tú ves, y todas, escucha bien, no te me duermas, todas han sido predicadas, han escuchado mi palabra. El Señor me dijo que en el infierno no hay ninguna que no haya sido predicada. No hay ninguna, todas han sido predicadas. Y en ese momento el Señor me dice: voy a sanar tus heridas. Y empezamos a ir al tercer cielo. Mientras íbamos, empiezo a decirle a Dios: a Jesús, yo quiero verle a Dios. Y Jesús me dice: no puedes verlo. Yo seguía de insistente, que yo quiero verlo. Y Él me dice: ay, no puedes verlo. Seguía de insistente. Y en ese instante me dice: está bien. Al llegar al tercer cielo, pude contemplar un trono blanco y una silla de oro que brillaba, que resplandecía, y de aquella silla salía luz reflejante, y aquella luz apañó mis vistas y caí de rodillas. No pude verlo a Dios. Lo que sí escuché fue su voz, y me dijo el mismo Dios: esto te irás y anunciarás al mundo entero. Y ay de ti si callas, ay de ti si callas, esto te irás y anunciarás al mundo entero. Y en ese momento le digo: Dios, muchos me van a creer, muchos no. Y me dijo estas palabras el Señor, el mismo Dios. Me dijo: estas señales son para todo aquel que cree, pero mi iglesia sí te va a creer. ¿Y cuántos son iglesia del Señor? ¡Aplauda a Cristo! Eso me dijo el Señor: mi iglesia sí te va a creer. Y en ese momento el Señor me dice: tiempo de que regreses a la tierra. Estando en aquel lugar, no quiere regresar por nada en el mundo. Yo empecé a decirle al Señor: no me mandes a la tierra. Tengo miedo de fallarte, de ofenderte. Por favor, no me mandes a la tierra. Pero al mirar su rostro de Jesús, Él derramó sus lágrimas y me dijo: tienes que ir. Porque mira cómo está la humanidad, mira cómo están mis hijos, y muchos van a venir por intermedio de esto a mis pies. Pero me dijo: te prometo, me dijo el Señor, que pronto, muy pronto estarás aquí conmigo y para siempre.
Bendito sea el nombre de Dios. Empezamos a descender hasta acá, hasta donde estaba mi cuerpo. Amado hermano, mi espíritu no tenía asco a mi cuerpo. Imagínate 3 días y 3 noches. Estaba descompuesto, tenía un olor y aún hasta los moscos se sentaban. Hay testigos, esto no es mentira, es algo real. Pero fue aquella voz de mando y de trompeta del mismo Jesús que dijo: yo te ordeno que entres a ese cuerpo y recibas vida. Y me dio el soplo de vida para honra y gloria suya. En ese momento empiezo a contemplarlo, a los hermanos, a mi familia que estaban ahí, esperando las cosas celestiales que contar, y las cosas tristes también que existen en el infierno. Y desde ese entonces el Señor levanta este ministerio, este grupo. Desde ese entonces el derramamiento del Espíritu Santo se derrama en cada vida y en cada corazón. Porque para Dios no hay cosa imposible. Amén. Porque cuando el Señor te escoge y si Él quiere levantarte, Él sabe cómo lo hace. Y qué hora, y qué día, y qué instante. Y en ese momento es cuando el Señor empieza a escoger a los jóvenes. No fuimos escogidos por un hombre, por una mujer, no. El mismo Jesús nos escogió. El mismo Jesús. Aquel ser maravilloso. No es por orgullecerme, por jactarme, pero también hasta ahora tengo aquel privilegio de escuchar audible de Jesús su voz. A veces Él se me aparece, yo le espero con un verso que le digo: mi amado, le digo, blanco y rubio, ha señalado entre 10,000. Porque Él empieza a bajar y a conversar conmigo. Porque hasta ahora caminamos con Él, Él va adelante y nosotros vamos en su atrás. No es ningún hombre, ninguna mujer quien nos guía, sino el mismo Jesús. Bendito sea el nombre de Cristo. Todo aquel que quiera convertirse, pase. Corre por tu vida, corre. No esperes el día de mañana. Mañana puede ser demasiado tarde. Cierra tus vistas. Cierra tus vistas. Y ahora sí lo voy a contar, esta historia real y completa. En una campaña y en Chiclayo había multitud más que acá que estamos. Dios me dice: ve y dile a aquel joven que es su última oportunidad. Fui a aquel joven y le digo: Dios me dice que es tu última oportunidad. Aquel joven se rió en mi cara y me dijo: ¿qué me va a pasar? Tengo toda una vida por delante. Y le digo: acepta a Dios, como 7 veces lo rogué. Y aquel joven dijo no. Aquel joven había sido pandillero. Terminó todo, culminó todo. Camina tan solamente 2 cuadras. 2 cuadras. Y aquel joven lo mata. Pero Dios lo dio una oportunidad y él no lo supo aprovechar. Lo dieron a aquel joven 5 balazos y murió. Es por eso que es tu noche. Es tu noche. Corre, corre por tu vida. El Señor está abierto los brazos.
pasos.